lo estuvimos anunciando en la tarde de hoy. Nos acompaña, y ya vamos a presentarlo, el primer candidato a presidente de la Nación para las elecciones del 2023. Para algunos falta mucho, para otros, bueno, no falta tanto. Y la verdad que, a como venimos como país, la verdad que está bueno empezar a escuchar y a conocer caras nuevas. Es el caso de Jesús Escobar. Él es candidato, como les decía, a presidente de la Nación. Fue anunciado oficialmente a través de un congreso partidario hace muy pocas semanas y está con nosotros, recién llegadito de Neuquén. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Hola, Adrián, gracias a vos por invitarme. Y ya se siente la gente, se siente Jesús presidente, ¿eh? Es lo que dice la hinchada de Libres del Sur. Totalmente. Voy a ser presidente. Va a ser presidente. Voy a ser presidente. Acordate esta frase. Voy a ser presidente. Bueno, queda registrado esto, totalmente, porque mire que va a ser un adelanto de este programa, de haberlo tenido aquí a pocas semanas de haber anunciado su candidatura. Y te agradezco, bueno, le mando un abrazo a todo el conurbano. La verdad es para mí un orgullo poder llegar y entrar a las casas de todo el conurbano bonaerense, y te lo agradezco mucho. Bueno, usted es oriundo de la provincia de Neuquén, una de las provincias patagónicas y del país, diría yo, más ricas, ¿no? Indudablemente con un desarrollo en base al petróleo, una gran riqueza natural que, bueno, pertenece a nuestro país, están desarrollando de manera superlativa, diría yo. Bueno, el caso de Vaca Muerta es indudablemente el punto que hoy genera mucha riqueza, mano de obra, pero hay que también controlarlo, ¿no? Ese crecimiento que no se desmadre. Pero bueno, ¿cómo llega a ser candidato a presidente? Decíamos, a través de un congreso. Usted tiene experiencia en lo político, ha sido diputado provincial en su provincia en 3 ocasiones. Así es. Yo te diría que he luchado toda la vida, he trabajado para defender a nuestro pueblo desde que era muy pequeñito. Y aquí estoy. Recién vos hablabas de mi provincia y de algo que impacta nacionalmente, y te diría yo mundialmente, como es Vaca Muerta, sí, que es el yacimiento de gas más grande del mundo, en mi opinión. Se dice que es el segundo, está en disputa con otro yacimiento, otra formación. Lo cierto es que hay una gran riqueza en el suelo argentino y es muy icónico respecto de lo que ocurre en este país, porque a pesar de tener tanta riqueza, la distribución de esa riqueza es muy mala. Se queda en muy pocas manos, una buena parte de ellas extranjeras. Nuestros recursos naturales se van hacia el extranjero y en nuestro territorio quedan altos costos de vida, contaminación y una ocupación muy baja. Hay mano de obra, por supuesto, pero cuando uno observa el desarrollo del trabajo, también en mi provincia, como ocurre a lo largo y ancho del país, vemos que es muy malo. Vemos que es lo que se necesita en la Argentina para que nuestra gente pueda vivir un poquito mejor, que es trabajo. Y a eso vengo, a cambiar la lógica de la política. Hoy, lo digo siempre, si vos observás los últimos 3 gobiernos, por lo menos, Cristina, Macri, Alberto Fernández, todos han gobernado para los ricos. Cuando yo digo ricos, hablo de las grandes empresas, los grandes pools que concentran el 90% de la riqueza y queda en muy poquitas manos. Y para el conjunto de la población, 45, 47 millones de habitantes, las migajas. Hay que cambiar esa lógica. Yo voy a hacer un gobierno cuyos intereses sean los del pueblo. Así de sencillo, pero así de profundo también. ¿No traza diferencias entre lo que fue el gobierno de Macri y lo que ha sido el de Cristina y que, bueno, es compartido, ¿no? Este es un gobierno del Frente de Todos, donde el presidente es Alberto Fernández, vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner. ¿Usted no traza diferencia entre, al menos, Macri y el gobierno de Cristina y el actual? Es que hubo una continuidad. El núcleo neoliberal de las decisiones fueron compartidos por lo menos en los 3 últimos gobiernos. Yo tenía expectativas, como muchos en este país, particularmente en este gobierno de Alberto Fernández. Pensábamos que después del desastre que había hecho Mauricio Macri, iba a encaminar al país en otra dirección, que era lo que había prometido. Prometió: vamos a llevar al país en la dirección contraria a donde la llevó Macri. Vamos a sacar al país de la pobreza, vamos a llevarle trabajo a la gente, y lo que hicieron fue mucho peor que lo de Macri. Fueron como los mejores alumnos de Macri, y el primer elemento que muestra ello fue haber convalidado el ilegal y fraudulento acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eso es un delito cometido por Mauricio Macri,
que ahora ya ha sido corrido y reafirmado por Alberto Fernández y por Cristina Fernández de Kirchner, por los dos acordaron en el acuerdo con el Fondo Monetario que no solo legitimaba hacia atrás un delito, sino, peor aún, es que generaba hacia adelante un proceso de ajuste. ¿Había una opción, Jesús, digo, después del gobierno de Macri, de no haber renegociado la deuda y no haber firmado un acuerdo con el Fondo Monetario? Horrible negociación en términos económicos fue, un gobierno débil, un gobierno arrodillado frente a los poderosos. Fíjate vos que ya había incluso dictámenes de algunas universidades europeas que planteaban de lo ilegal e ilegítimo que había sido el acuerdo generado por Macri y la anterior conducción del Fondo Monetario. O sea, Argentina podría haber ido perfectamente a un tribunal internacional a denunciar este proceso y haber ido a litigar, y te puedo asegurar que habríamos ganado. Fíjate vos que en el peor de los casos, digo siempre... A organismos internacionales que muchas veces tienen relación directa con los grandes grupos económicos y financieros mundiales. Pero ellos mismos ya tenían una situación desde un punto de vista legal, pero también desde un punto de vista de la geopolítica, en donde el Fondo Monetario estaba a la defensiva. Por eso aplaudieron tanto que el gobierno argentino se apresurara en convalidar ese acto ilegal. Yo creo que el propio Fondo Monetario hubiera buscado una negociación en donde, digo, en el peor de los casos se pagaría menos de la mitad de lo que ahora se ha comprometido a pagar, y por supuesto que en esas condiciones geopolíticas podés conseguir un plazo de perdón, digamos, o de gracia para comenzar a pagar, que yo entiendo debe ser por lo menos 10 años. 10 años en donde no hay que pagar o hacer ningún tipo de erogación a organismo internacional, y con esos recursos poder poner en pie a una Argentina en caminos de desarrollo, que genere trabajo, sea un proceso de industrialización, de sustitución de importaciones, que cree trabajo. Si nosotros no vamos a un proceso virtuoso en donde se genere riqueza y la riqueza quede en nuestro país, vamos a seguir con esto que los últimos 3 gobiernos por lo menos han hecho: caída en picada, pobreza para el conjunto de la población y, por supuesto, unos pocos cuantos vivos llenándose los bolsillos, los grandes bancos, las grandes empresas transnacionales y algunos grandes grupos locales. Libres del Sur participó de la elección del 2019. 2019, sí. ¿Y sí, tiene sí. representación en todo el país? Tenemos representación en todo el país. Bien. Sí, sí. Digo, para algunos llama la atención ante tanta centralidad, ¿no? Que esto siempre se ha discutido y se habla, que Dios atiende en Buenos Aires, digo, que se haya designado a un dirigente del interior, no se da generalmente, ¿no? Que encabece una fórmula presidencial. Falta mucho, también es producto de los acuerdos, no tiene candidato o candidata, bueno, en este caso a vicepresidente, de todas formas falta mucho tiempo, ¿no? Pero digo, es llamativo para algunos. Es muy atinado tu comentario. Si vos observás toda la lista de candidatos y candidatas que aparecen, o precandidatos, porque oficial, como vos bien decías, creo que estoy solo por el momento, pero son todos de Buenos Aires. Entonces, creo que es saludable, porque es también una señal a la construcción de un país más federal. La posibilidad de que Argentina tome cuerpo y vuele es que acá crezcan las economías regionales, se potencie la utilización de nuestros recursos naturales, las distintas industrias que hay en el interior de nuestra provincia, pero en primer lugar para satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Y después, ojo, yo no hago una contradicción interior-capital. Yo siempre reivindico a Buenos Aires y al Gran Buenos Aires, ¿no? Buena parte de muchos de los avances progresistas que ha tenido la Argentina en derechos humanos, en diversidad, en la lucha por los derechos de las mujeres, muchos de ellos han partido de esta ciudad cosmopolita, que es un orgullo frente al mundo. Ahora también nosotros tenemos un interior muy rico. ¿Acompañaron otros proyectos en elecciones anteriores, propuestas distintas, digamos, cuando no han participado en elecciones directas? Nosotros tenemos mucha flexibilidad en nuestras tácticas políticas, como se diría en una mesa de análisis, pero siempre nosotros hemos buscado la construcción de una nueva fuerza política, de una tercera vía, que de alguna manera desplace a esa estructura que ha sido el mecanismo por el cual el establishment, el status quo, pretende mantener el poder en la Argentina, que es ese bipartidismo. PJ-UCR, Frente de Todos PRO,
o Cambiemos, como le quieras llamar, pero son parte de la misma clase política que, como te decía al principio, gobierna para los ricos. Yo creo que la gente está harta de esa situación porque está harta de pasarla mal y ve que esa clase política habla de cosas que le ocurre a la propia clase política, se mira en el ombligo. Hoy la gente no llega a fin de mes. Yo vengo de San Luis, Mar del Plata, La Plata, estuve en Río Negro, en Neuquén, voy a Córdoba y de todos lados ves lo mismo. Gente sin trabajo. Hay familias de la Argentina que comen una vez al día. Después el 25 aguantan con un tecito. De eso es lo que hay que hablar, pero no se quiere hablar. La clase política habla de pavadas que le ocurren a ellos. Montan circos, ¿para qué? Para tapar esto. Vamos a una inflación ahora en agosto de más del 6%, venimos del 8%. Eso significa que hay nenes en la Argentina que ya no toman leche, que no acceden a la carne, que no acceden a los nutrientes básicos para poder desarrollarse. Libre del Sur es un partido de izquierda, un partido político de izquierda. Es un partido del campo popular que tiene en su interior a componentes progresistas, componentes de centroizquierda, componentes de izquierda, una fuerza del campo popular. ¿Y qué se diferencia, por ejemplo, del FIT, del Frente de Izquierda de los Trabajadores? Tenemos un gran aprecio por nuestros amigos y amigas del FIT, pero creo que ellos tienen una propuesta testimonial. Nosotros venimos a cambiar en serio la realidad de nuestros compatriotas. ¿No ha sido funcional muchas veces la izquierda, por ejemplo, al triunfo de Macri en el 2015, cuando se realizó el balotaje a nivel nacional entre Scioli y Macri? Digo, la posición que adoptó la izquierda en ese momento de neutralidad, el voto en blanco, no voy a votar, ¿no? En mayoría, no digo que todos lo hayan hecho, obviamente, pero ¿esa posición no fue funcional al triunfo de Macri en el 2015? Si uno analiza seriamente esa elección, observará que el que mayor aporte hizo para que ganara Macri fue el kirchnerismo. Es así, es así. Bueno, empieza a recorrer la provincia de Buenos Aires en el día de mañana, el conurbano, donde se la denomina siempre la madre de todas las batallas. La madre de todas las batallas, y por eso te agradezco a vos. Yo lo digo en muchos lugares donde voy. Mi padre era un hombre de campo y siempre decía: el paisano en pago ajeno debe andar manso, tranquilo y humilde, pero con firmeza. Así que vamos a recorrer porque hay mucha pobreza en la Argentina, hay mucha tristeza, mucha miseria, y eso es lo que hay que cambiar. Hay que volverle a traer alegría y felicidad a nuestro pueblo, cuya base principal está sobre la base de generar trabajo. Y sobre todo esta discusión que se viene dando ya hace un par de meses acerca de los planes sociales otorgados por el gobierno nacional, son derechos en definitiva que otorgados a los beneficiarios, ¿no? Pero digo, acerca de este blanqueo que se empieza a dar, de esta recomposición, de poner blanco sobre negro a aquellos que son beneficiarios realmente y a aquellos que se benefician de los planes. ¿Cuál es su posición al respecto? Que cuando digo, con los pobres nadie mezquina salmuera, pero nadie habla que, por ejemplo, en el potenciar trabajo se utiliza el 2,5% del gasto público. En cambio, los subsidios que se le dan a las grandes empresas, particularmente a las del sector de energía, son el 13% del gasto público. Casi 800.000 millones de pesos se van a las grandes empresas, que son 10. En cambio, por ejemplo, el 2,5% del potencial trabajo se distribuye en 1.300.000 argentinos, que son de los que peor están. Entonces, digo yo también que creo que tenemos que ir a gobiernos que empiecen a tener firmeza con los poderosos y un corazón un poco más blando con aquellos que están sufriendo y la están pasando muy mal. Bueno, es la discusión que se viene dando también estos días en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la situación que se da con la vicepresidenta de la Nación y esto de este debate y esta tirantez que hay en el propio oficialismo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y oposición a su vez a nivel nacional, que es Juntos por el Cambio, que se disputan el liderazgo al menos de lo discursivo y en algunos casos, puntualmente de Larreta, en los hechos, acerca de plantarse ante el débil, ¿no? Ante, no sé, gente que va a expresar algo y no esto que dice usted, de plantarse ante los poderosos. No digo con la represión, obviamente que no, sino desde la política. Totalmente. La firmeza se tiene que dar en una mesa de diálogo. Y realmente yo veo esto que está pasando ahí en Buenos Aires como un circo, tanto de un lado como del otro. O sea, es un circo montado para que no se hable
de lo que está ocurriendo en la Argentina, que es esto que vengo mencionando, que hay gente que no tiene para comer 2 comidas al día. No escuché a nadie de los que estuviera ahí de un lado, del otro lado de la valla, de un lado, del otro lado de la grieta, que dijera, venimos a tener 8% de inflación en el mes de julio. En mi provincia, pero esto los que están escuchando en el conurbano saben que es lo mismo. En el mercadito de barrio la inflación es mucho más grande todavía. Sí, 15% la carne, 11% la verdura, ¿no? La leche, en mi provincia la pasaron, la larga vida, la pasaron de 110 pesos a 180 pesos, previo y posterior a la renuncia de Guzmán. ¿Eso qué significa? En un hogar en donde el sueldo no se incrementó, en donde los ingresos no se incrementaron, que los nenes toman menos leche. Los nenes en nuestro país ya no conocen la carne, los niños. De eso hay que hablar en este país. La semana pasada se desmayó un nene en Neuquén, iba arriba del colectivo a la escuela. 8 de la mañana se desmayó. ¿Por qué? Hacía un día que no comía. Acá se están muriendo en este país chicos por enfermedades evitables. ¿Cómo se evitan esas enfermedades? Comiendo, alimentándose. De eso es lo que hay que hablar, y no de las pavadas que le ocurren a millonarios o a millonarias. Gran responsabilidad también de los medios de comunicación, ¿no? En esto. Sí, claro. Ya está, muchachos, levantemos los móviles de ahí y dediquémonos a generar espacios para la discusión, para el debate y para plantear en definitiva los temas que a la gente, como se suele decir, le interesa. Bueno, le agradecemos la presencia en nuestro programa. Lo vamos a tener de acá a la elección del año próximo, seguramente en alguna otra ocasión. Suerte en esta recorrida por el conurbano. Va a ser La Matanza, Morón, ¿qué otros distritos? Pilar, San Martín, Moreno, así que voy a estar viniendo todas las semanas. Estuve la semana pasada en La Plata. La verdad que el cariño que me brinda la gente es enorme. Yo trabajo mucho, una de las características que tengo es que camino mucho las calles de mi provincia y ahora de mi país. Me gusta ir, verme, hablar, hago mucho Zoom también, en donde hablo con el vecino común, que me pregunte lo que quiera y que me exprese lo que quiera. Me gusta mucho escuchar. Antes de ser legisladora, ¿a qué se dedicaba? Yo estudié ingeniería, después trabajé en comercio y después desde muy chiquitito empecé en la política, en la universidad y bueno, después me dediqué a esto desde muy pequeño. ¿Dona su dieta como legislador? Sí. No digo que esté bien ni que esté mal, pero se lo consulto... Fue uno de los primeros. Desde que asumí el 10 de diciembre del 2003, dono una parte, ¿no? Cuando era más jovencito donaba más de la mitad de mi sueldo y después pasé a tener un sueldo como el de un director de escuela. No, el resto no lo sortea como Milei. No, en eso va todo a organización, digamos, a fines sociales. Bien. En esto se han apoyado comedores comunitarios, merenderos en mi provincia desde el 2003, digamos, a esta parte, porque después otros legisladores de mi partido que ocuparon espacios tomaron la misma decisión. Gracias por estar con nosotros. Gracias. La palabra de Jesús Escobar, el primer candidato a presidente nominado de manera oficial por su propia fuerza política a través de un congreso partidario, como lo decíamos al comienzo. Bueno, estuvo charlando con nosotros en este primer tramo del programa, ¿no?